La Secretaría de Educación Pública inauguró en Nuevo León los foros sobre el impacto de los dispositivos digitales en las escuelas, celulares o tabletas. En el encuentro acudieron estudiantes, docentes, especialistas, investigadores, madres y padres de familia, quienes coinciden en que no se busca la imposición, sino llegar a una medida progresista con el objetivo de proteger a las infancias. Estamos viendo las consecuencias de una generación que ha crecido ya en el mundo digital. Dice Jonathan Haidt, la generación que nace después del 2008, que pasan más tiempo pegados a las pantallas que jugando con sus amigos, que desarrollando habilidades socioemocionales y jugando como antes, pues como nosotros crecimos jugando en la calle con los amigos o en las escuelas, en el recreo. Bien, para platicar más sobre este tema, saludamos y hacemos contacto con Eduardo Andere. Él es investigador visitante del Colegio de Boston en la Unión Americana. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en Horizonte H. Buen día. Buenos días, Héctor, a tus órdenes. Eduardo, sabemos, el propio secretario lo acabamos de escuchar, cuáles son los diagnósticos de lo que ha ocurrido. Se ha publicado muchísimo sobre el tema a nivel nacional, internacional, sobre todo de lo que implica el uso de telefonía celular, de dispositivos digitales a ciertas edades y más en los horarios de escuela. Entonces, ¿qué soluciones? Déjame adelantarme hacia las siguientes preguntas, Eduardo. ¿Qué soluciones existen, han aplicado en otras naciones que han identificado, yo creo que más a tiempo, estos riesgos? Sí, mira, en primer lugar, no hay una evidencia consistente desde el punto de vista académico sobre el daño a la salud mental o a la salud física de los niños y de las niñas por el uso de las pantallas o de las redes sociales o de la digitalización. Sí hay reclamos y sí hay reacciones por parte de los profesores y de las profesoras en muchas partes del mundo que se iniciaron más o menos desde hace 10 años sobre el efecto distractor de los teléfonos celulares y de los teléfonos obviamente conectados a las redes sociales en los niños y los jóvenes para el efecto del aprendizaje. Entonces, más bien un reclamo que viene desde las escuelas que una evidencia consistente sobre un daño permanente en los niños y en las niñas. Y sí es cierto que existe una ola que fue iniciada quizá por Francia, uno de los primeros países que desde el 2018 empezó a restringir o a mandar señales a las escuelas de todo el país de que debería de haber una regulación sobre el uso adecuado de los instrumentos o de las pantallas en las escuelas. Y esta ola, digamos, que se inició en aquel entonces, ha recorrido a muchos países del mundo y ahora, 10 años después o casi 10 años después, nos llega a México. ¿Cuál es la solución? La solución ha variado, ¿no? En algunos países como Australia se ha prohibido, digamos, la apertura de cuentas de redes sociales de las plataformas como Facebook o Instagram o TikTok a menores de 16 años. Otros países lo han bajado a 15 años. Y otros países han dicho, no, esto no es efectivo, ¿no? Irónicamente, Francia, que inició, digamos, con la restricción de los teléfonos celulares en las escuelas, como dije antes, en el 2018, ahora digamos, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia ha detenido, digamos, un movimiento para prohibir a las plataformas dar el acceso a los niños y a los jóvenes menores de 15 años de edad, bajo el argumento de que limita la libertad de expresión. Sí. Entonces, es un debate no terminado y es un tema que seguirá, digamos, en el Sí. porvenir, ¿no? De acuerdo.
según el reporte de monitoreo de la UNESCO para marzo del 2026, ya 114 sistemas educativos de 58% de los países del mundo tenían alguna forma de prohibición o restricción nacional del celular en las escuelas, frente a solo el 24% que ocurría el 2023. Para agosto Mira, de este casi año... ninguno los prohíbe, ¿no? Ok, o sea, a eso voy. La palabra prohibición. Justo a eso voy. Por ejemplo, China, y a ver si estamos en la misma sintonía, Eduardo. China tiene prohibición total. Toda primaria, Sí. secundaria, desde el 2021, salvo permiso escrito de los padres, por ejemplo. Sí, pero estás hablando de un país con una demarcación ideológica muy restrictiva y que tiene la capacidad de hacer este tipo de prohibiciones. Pero digamos, en el mundo menos restrictivo desde el punto de vista de la gobernanza, como los países de Europa o de América y otros países de Asia, las restricciones en realidad se convierten más a darle a la escuela la oportunidad de decidir si usar o no usar. Es decir, lo que están haciendo los legisladores y los gobiernos de muchos países, es decir, escuela, tú tienes la capacidad de decirle a los niños, no uses el teléfono celular en este momento, más que de decirle a la sociedad que no se usen los teléfonos celulares o no se usen las pantallas. Eso tendría que Porque por ocurrir en otro México en lado, esta pues, discusión, profesor. ¿Perdón? Eso tendría que ocurrir en México. Así tendría que definirse la discusión Y yo aquí creo en que así México. va a ir en México. Yo creo que ahorita la posición por parte de las autoridades es más bien una posición de mandar un mensaje de naturaleza propagandística o política de que estamos al pendiente del asunto, de que efectivamente estamos poniendo atención a un tema global, a un tema de una ola global, de que debemos regular el uso de los teléfonos celulares, más que a un descubrimiento de algo importante o de una política pública importante en materia del uso de los teléfonos y otros dispositivos. Por ejemplo, el hecho de que les vamos a consultar a todos los maestros en todas las Sí. 200,000 escuelas de lo que está sucediendo, bueno, pues es innecesario. Con una muestra aleatoria, la Secretaría de Educación Pública puede recoger sin tanto costo, Bueno, digamos, el sentir de las maestras y de los maestros sobre el uso de los teléfonos celulares y de ahí responder. Y lo que las maestras y los maestros van a decir, te lo puedo asegurar por adelantado, sí. es sí, 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 tenemos que restringir el uso. Algunos dirán tenemos que prohibir, pero en el fondo de lo que se trata es de mandar el mensaje a las niñas, a los niños, a los padres de familia y maestras y maestros de que es importante de que los niños y las niñas no estén todo el tiempo Claro. con los teléfonos celulares y en lo que toca a las escuelas, de que no estén distraídos, digamos, por los algoritmos de los teléfonos y Correcto. las plataformas para prevenir la concentración y la atención necesaria Muy bien. durante las horas de instrucción en las escuelas. Profesor Eduardo Andere, gracias por su tiempo para Horizonte H esta mañana.